¿Qué es lo que dice la gente? Muchas gracias a las personas que están sintonizando este episodio de La Caimana. El día de hoy me encuentro con un invitado muy especial, nuestro segundo invitado europeo. La verdad es todo un honor tenerlo en el programa y bueno, aquí se los presento. Un artista multidisciplinario basado en Barcelona, España. Estudió filología y es ameno al arte, la cultura, la música y viajar. Ha trabajado en proyectos creativos Ok. como estilista, director de rodajes y sus obras audiovisuales como sus videoensayos, blogs y más. Su estética visual en conjunto a su narrativa enriquecedora y elegante crean la identidad de su trabajo que se puede apreciar en sus proyectos audiovisuales con marcas como Marco Hjorn y Sansara, hasta videoclips de artistas como Glory Six Bane. Con ustedes en La Caimana, Che Abjeli. Muchísimas gracias, Ok. hermano, por estar en el programa. Y bueno, ahí qué te pareció la biografía. ¿Me faltó No, algo? me parece correctísima y siempre es gracioso cuando uno escucha en tercera persona Lo que uno ha hecho y todo eso. cómo... Exacto, Claro. y lo que uno proyecta, ¿no? Y exterioriza de alguna manera y cómo eso luego toma como forma por sí solo. Pero sí, parece que hubieras leído mi portfolio, la verdad. O sea, estaba casi todo, Sí, sí, así que no. genial. Básicamente es también darle las flores a tu trabajo porque sabemos que lleva muchísimo esfuerzo y eso es algo que quiero hablar más adelante. ¿Vale? Y bueno, ya añadiendo a la biografía que preparamos sobre ti, me gustaría que tú te presentaras en tus propias palabras y nos relataras un poco acerca de tu trasfondo e inicios como artista. ¿Cómo empieza Chap Jelly, Ok. básicamente? Pues nada, así como pinceladas principales, me llamo Che, soy un muchacho de 29 años de Barcelona, nacido y crecido aquí. Claro. A nivel de background, mis papás son marroquíes. Y nada, te diría, como segunda generación de marroquíes aquí en España. Claro. Y nada, básicamente siempre que me tengo que definir, ¿no? o describir, siempre digo que soy un filólogo que tiene intereses por diferentes ámbitos, tanto Claro. a nivel de moda, arte, música, eh, cultura, filosofía, hermetismo, cualquier tipo de cosa que me parezca como... eh, Interesante, Sí, enriquecedor, claro. estimulante, Mm, enriquecedora, que me plantee preguntas a nivel tanto interno como a nivel externo. Eh, Todo eso son campos de interés para mí, desde, no sé, desde los videojuegos hasta los acentos que tiene la gente en Estados Unidos, mm. no sé, hasta la historia de una fachada de un edificio de Barcelona. Todas esas pequeñas cosas que a lo mejor no se tienen muy en cuenta en el día a día, ¿no? O quedamos por hechas. Claro. Si me encuentra en un momento adecuado, ¿no? Y todos los astros se alinean, me genera interés. Qué claro, qué Así que te claro. diría así que eso es un poquito el breakdown. Qué bueno, no, hermano, Ajá. increíble. La verdad a mí también me identifico con eso porque mucha gente, claro, está ese tema de ahora que la gente dice que not everything is that deep, but Ya. it is. Eres. 100% Entonces, que eres, ya. claro, entonces como que me alegra saber que hay más gente, sobre todo en este ámbito, Ah, que sí, piensa sí. igual. Entonces, bueno, es arrecho. Bueno, hermano, ahora tengo una duda y me gustaría que Ah. nos contaras un poco, ya que tengo entendido que tu profesión en este momento son los proyectos creativos. ¿Qué te hizo ir por la filología como un campo de estudio? Bueno, básicamente yo estaba en secundaria, en el instituto, y tenía Mm, dudas bueno, como todos, ¿no? De hacia dónde tirar y demás. Y estoy hablando con mi profesor de griego, porque yo empecé haciendo el bachillerato eh, social, por lo tanto hacía como más la rama de economía y demás, y el claro, profesor de griego me comentó de que hiciera simplemente lo que me costase menos. Y yo con claro, el inglés siempre he tenido una fascinación especial. Entonces, en cuanto me dijo eso, hubo como un clic ahí y entonces decidí tirar por el inglés. Al final, creo que también tiene algo que ver el hecho de que yo el inglés, por ejemplo, lo he aprendido de manera autodidacta. claro. Entonces, yo creo que un poco la facilidad, ¿no?
de algo que te genera la fascinación es lo que me hizo decantarme por ahí. Y porque era algo a lo que ya le dedicaba mucho tiempo, porque Claro. sobre todo mi manera de aprenderlo era básicamente pues consumiendo videoclips de hip hop y de R&B y demás. Entonces fue como bastante simple. Dije, pues sigamos tirando por ahí. Nunca tuve muchas complicaciones con el inglés a nivel académico, así que me lo tomé un poquito más en serio en ese aspecto y tiré por ahí. Y luego cuando estuve en la carrera ya descubrí como todo este ámbito literario que yo realmente pensaba que nunca me interesaría la literatura y es todo lo contrario. Claro. Ahí descubrí, bueno, no necesariamente gracias a la carrera, sino como que la carrera fue lo que me enseñó el ámbito académico de ello, pero descubrí el postcolonialismo con el To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar Mm, y interesante. en la carrera había como muchas asignaturas de la rama más literaria, ¿no? Que trataban como con todo este aspecto y esta dimensión cultural, sobre todo los Estados Unidos y del Reino Unido, pues eso, a nivel simplemente como de identidad, ¿no? Y de cuestiones, eso, raciales, culturales, etcétera, etcétera. Así que ahí fue donde encontré un poco como el punto de conexión de muchos de mis intereses, desde lo que te decía, la música y cómo se enlaza eso con la parte más lingüística de un idioma, ¿no? Eh, Luego, como todo esto que se transmite a partir de los idiomas se ve presente en cómo los miembros de X comunidades, ¿no? Pues lo representan en su estética, ¿no? O en ciertos elementos de cómo hablan, Claro. cómo esto luego se ve enlazado con la manera que tienen de interactuar con elementos eh, y como con individuos de otras comunidades, ¿no? Y se generan como esas dinámicas de poder a veces y dinámicas más jerárquicas. Y de toda esa Es Macedonia de cosas, ahí, claro. ahí es donde se juntan como todos los intereses que tengo. Entonces, para mí, pese a que la gente desde fuera lo vea como algo muy, eso, muy Anticuado. Claro. separado o inconexo, ¿no? Entre la música y, bueno, quizás ahora ya no tanto porque ha habido mucho push en los últimos, te diría, como 15 años, 20, pero para mí es muy fácil enlazar, eh, no sé, una obra de teatro del siglo XX con moda, por ejemplo, Ujú. o enlazar una tendencia filosófica con un álbum de música. Y preguntándote, Correcto. hermano, que esto la verdad es que es uno de las mayores razones por las que yo quería hablar contigo. ¿Vale? Y es de dónde nació tu interés por la moda y cómo has desarrollado ese estilo, tanto para explicar y para crear dentro de ese mundo. A ver, es una pregunta relativamente simple, pero a la vez como que tiene muchas capas y mucho tiempo. ¿De dónde nace mi interés por la moda? Viene de Allen Iverson. Ok. Ese es como el punto de partida de Allen Iverson. Tenía, no sé si 10 años y fue ver a Iverson por primera vez. Bueno, de hecho vi la Mm, camiseta de los Sixers de Iverson por primera vez. ok, Y dije, wow, siempre me gustó mucho el baloncesto. ok, claro. Entonces luego investigué en la época en la que funcionaba, eh, bueno, cuando Google acaba como de salir prácticamente, porque esto sería como el 2005, una cosa así, Claro. 2005-2006, y ver fotos de Iverson y decir, guau, tú, en plan, qué pibe más interesante, las trenzas, luego la muñequera, los pantalones los llevaba como más bajos, la camiseta de arriba le llevaba como más grande, luego las Dancer de Reebok y demás. Entonces, mi punto de partida de interés, lo que me introdujo a mí a la moda fue, bueno, a la moda y al hip hop realmente fue Allen Iverson. Ok. Entonces, de Allen Iverson es de donde sale todo. Qué Y loco, ¿no? Iverson me lleva al NBA, mi interés por los videojuegos me lleva al NBA Live en ese momento porque 2K todavía No existía. no estaba funcionando. Claro. Existía, Pero pero no. estábamos todavía en la época sí, el NBA Live el 2005 Claro. eh, y demás. Entonces de ahí como que descubrí como todo el mundo del hip hop de una manera un poquito más interna.
Lo que te decía antes del inglés, empiezo a tener como interés por saber lo que están diciendo en estos videoclips, en estas canciones. Todo empezó pues como realmente solo con cuatro. Empezó todo con Akon, Snoop Dogg, 50 Cent y Lil Wayne. Esos cuatro son como los que a mí me introdujeron en el hip hop. Y luego Claro, ya más tarde llegó Kanye West, etcétera, etcétera, etcétera. claro. Entonces, realmente Akon, 50 no tanto. Snoop Dogg tampoco tanto, sino que Lil Wayne fue el que, a nivel estético, de todos los raperos que había que consumía, era el que más me llamó la atención en su momento. Que es algo que resuena mucho ahora, ¿no? Como con toda este movimiento que está viendo con el Y2K y como con la estética de Carti de hacer este tipo de homenajes al estilo de Lil Wayne ahora mismo con Music y Claro. como con todo este rollout. Pues a mí ya me pasó eso cuando era mucho más joven y era o sea, mucho más pequeño. Eh, de ahí descubrí a Kanye, como decía, empecé a ver cómo vestía Kanye también, me llamó mucho la atención también cómo vestía Kanye. Eh, de Kanye también tengo unos recuerdos bastante bonitos por el hecho de que, bueno, básicamente le descubrí como en la época de graduation y demás. Y como que puede ver también como toda la evolución de la movida polo a luego cuando empezó con 808s, que se metió como en esta movida que él llamaba Rosewood, que era como que toda la gente de Good Music iba todos con traje, Claro. eh, las colaboraciones y las zapatillas que llevaba de Christian Louboutin y demás, luego como toda la evolución a la época de My Beautiful Dark Twisted Fantasy también, que Mm, para mí esa es la época más de máximo esplendor suyo a nivel de claro. todo, desde El top. estética, exacto. Claro. Ya está, y realmente de Kanye a gente como, no sé, Ace Hood, Ludacris, Wiz Khalifa también en su momento, Claro, claro. y ya, y te diría que realmente de ahí parte todo, no te sabría decir de manera cronológica, pero básicamente Iverson, hip hop, y luego viene como el interés más como por las marcas de moda en sí, Claro. pues más como pues, Raf, eh, Rick Owens y como todas las marcas que me han llamado la atención cuando era más pequeño. Así que te diría que mi interés, todo parte del mismo punto, que es Allen Iverson. Que realmente Allen Iverson era simplemente ni siquiera tanto la figura de él, sino que él era como el arquetipo de figura que juntó como el mundo del hip hop con el mundo del deporte, con el mundo de, no sé, como de la estética. Ujú. Y bueno, no es nada tampoco muy especial. De hecho, Claro. Iverson es como fácil el jugador que más impacto ha tenido a nivel estético. En la NBA y el baloncesto, 100%. No sé si me atrevería a decir en todo el mundo del deporte, porque bueno, Sí, hay muchas creo que quizás figuras. es una conversación Claro. exacto. Pero bueno, tú ves a Balotelli y Balotelli no deja de estar influenciado por el estilo de De Iverson. Iverson. Claro. Y están como overseas, ¿sabes? Y como con un cambio generacional también grande. Exacto. Pero sí, sí, te diría que Iverson, el hip hop y luego ya como el interés más por moda. Pero todo, si te paras como a analizarlo, es como que todo va por el mismo Por la misma línea. cordón. Claro. Exacto, que es simplemente como la cultura urbana, el hip hop y eso, y la cultura afroamericana. Me parece curioso, Sí, sí. hermano, porque nosotros vemos, y claro, yo lo puedo ver un poco más en tu trabajo de los videos, Mm, básicamente. mm, Pero con tu estilo, ponte que veo tus outfits en estos momentos y es como sí, que nunca hubiera, I never would have guessed that your influence was Allen Iverson. O sea, ya, no lo hubiera ya, sabido, ya, ya, ¿entiendes? ya, Si no me lo dices tú. ya, Entonces, es una evolución un tanto interesante, ¿no? Porque, sí, claro, yo sí, veo sí, a tu estilo ahorita y veo como ese como que classic, pero contemporáneo a sí. la vez, mezclando elementos de, vamos a decir, ese vestimenta como por ejemplo los trousers, zapatos como los derbies y todo eso, Mm, pero keeping a little bit of contemporary stuff, ¿sabes?
Y Ok. eso me parece, eso es lo que más llama la atención de tu estilo, fuera de beta, y bueno, es muy arrecho, hermano, la verdad es que es muy buen curado, la verdad. Bueno, yo creo que es un poco lo que has dicho, que es como al final pues la evolución, ¿no? Sí, al final todo lo que es el baloncesto, el fútbol, bueno, el mundo del deporte y el mundo del hip hop, sí que es algo que a lo mejor, que recuerdo de hecho cuando hicimos la conversación con Paul Loran, él me lo decía, en plan, Mm, como que le costaba ver que yo realmente como que consumiera, ¿no? Como a lo claro, mejor puede tener entendida la gente, pues esta cultura, ¿no? Este mundo, por decirlo así. Pero claro, claro, al final yo creo que también, yo entiendo, ¿eh? Y es como una de las cosas en las que más me centro. Yo sé que el apartado visual es una unidad de información muy, bueno, muy explícita, ¿no? Y que tú sacas conclusiones de ahí. claro. Pero claro, que yo esté mostrando esto no significa ¿Qué es lo que que tú en eres? esto Claro, esté reflejado todo mi imaginario de más de 20 años de fascinación por esta cultura, que sigue siendo a día de hoy. Sí que es cierto que esta fascinación también evoluciona a medida que yo voy evolucionando y encontrando ciertos intereses, otro tipo de eh, sensibilidades por otros ángulos y por otros ámbitos, sea la arquitectura o sea la pintura. Y eso sí que creo que son cosas que a lo mejor se ven más reflejadas en cómo planteo yo mi estética, por decirlo así, ¿sabes? Pero podría ir vestido como voy vestido y llevar trenzas. claro. Es lo que ha sido en muchas ocasiones. Entonces, ahí quizás sí que hay algo explícitamente te hace entender más que mi imaginario es ese y no te cuesta tanto de entenderlo. O sea, yo creo que la gente me ve vestido de cierta manera y seguramente piense que he escuchado más, yo qué sé, a Tchaikovsky, ¿sabes? O, o no sé, o a The Smiths, Claro, o como grupos que no son realmente como mi claro. fundación, que al final mi fundación es el hip hop, el R&B, el soul, el jazz, ¿sabes? O sea, soy mucho más Miles Davis que no Nick Cave, es lo que te quiero Ok, decir, ok, pero ok, ok. entonces disfruto todas, forman parte como de ese imaginario mío, pero claro, mi base, ¿no? De donde sale todo a nivel troncal es el hip hop y la cultura afroamericana, la cultura negra. O sea que sí. Claro, Sé que este... llevaré derbis, pero mi inicio siempre fueron las Jordan. O sea que da Claro, igual. claro, claro. No, eso Eso pasa es. bastante, la verdad, y hasta pasa con la música. Por ejemplo, Claro, claro, yo claro, que soy claro. productor, Ujú. o sea, tú escuchas un proyecto mío y eso jamás va a ser todo lo que yo soy como persona y mucho menos como artista. Exacto, Entonces, exacto. yo creo que sí aplica lo mismo para la ropa y todo eso, y la moda y como, claro, me imagino que Paul también te dijo eso y también quiero hablar de esa entrevista, em, pero la moda, o sea, la moda como tú te vistes refleja como lo que tú eres, o al menos la mayor Ujú, parte, como en este caso. ujú, Entonces, para ti, o sea, porque como portas ese estilo, claro, decimos Allen Iverson, todas esas referencias de Lil Wayne y el hip hop. em, entonces, nada, hermano, eso es arrechísimo y la verdad me parece muy interesante la evolución. Y ya que tú has tenido esa evolución, para ti, ¿cuál será la introducción ideal para alguien que quiera aprender del mundo de la moda? Ya sea como que aprender a vestir un poco mejor o aprender a expresarse mejor, tanto como simplemente el vestir, el llevarlo, y tal vez para ujú. alguien que está haciendo ropa, ¿me entiendes? Mm. A ver, pues te diría que para alguien que esté intentando como encontrarse, ¿no? Como estás diciendo, como Exacto. encontrarse a nivel de qué es lo que quiere o qué es lo que más le representa, le diría que experimentara. Experimentara porque al final la repetición como concepto es algo que está muy presente en muchas cosas en el mundo y en la historia y los ejercicios de práctica no dejan de ser repetición. Claro. Entonces la experimentación también no es otra forma de
de poner en práctica, ¿no? Y ejecutar la idea de la repetición. Entonces diría que en la medida de lo posible y si tiene los medios para poder hacerlo, que experimente. Eh, lo que hablábamos a nivel de, pues de la evolución, ¿no? Que es como el punto de partida de esa pregunta. Claro, yo, por ejemplo, llevo principalmente derbis y botas, pero porque ya ha habido también un proceso de experimentación. Yo he llevado mis zapatillas, he llevado Jordans, eh, he llevado Adilets con calcetines, he Claro, llevado Air Max 90s. Entonces, todo eso como que a partir de esa experimentación me ha servido para descubrir, ¿no? En el momento y como utilizarlo un poco de vehículo para descubrirme a mí también en ese sentido. Es eso, a medida que vas pasando, ¿no? Y vas pasando por diferentes situaciones y tiempo, y experiencias, intereses, claro. pues vas limando un poco eso, pero no deja de haber siempre un elemento de repetición, ¿no? Y de práctica. Y por ejemplo, para mí, la idea de la experimentación a la hora de probar diferentes cosas ya ha quedado atrás, pero sigue habiendo una idea de repetición a nivel como de los códigos que me interesa explorar, pero que no deja de ser repetición. Entonces yo creo que lo importante es que siempre exista esa idea de experimentar en base a que sea lo que quieras descubrir de tus intereses o de ti mismo como persona, ¿no? Claro. Luego, si hay alguien que esté como queriendo diseñar, ¿no? O que quiera hacer moda, o que quiera crear como un lenguaje y utilice la moda como medio de expresión, a nivel de diseño diría lo mismo, en plan, que experimente y creo que sobre todo cuando se trata de materializar, ¿no? Y hacer de manera tangible como lo que quieres decir mediante la moda, más que mostrar lo que es tu estilo, sino realmente cómo materializar tus ideas a través del medio que es la ropa y la moda. Diría que sí, también es una cuestión de repetición, pero en este caso como de repetición a través de análisis y de experimentación de los intereses de esa persona, ¿no? Entonces, si eres una persona a la que le flipan los Sex Pistols, pues tendrás que empaparte de la cultura y de la historia y la evolución del punk y la Claro. democratización del punk y, y de todas las ideas que han estado eh, asignadas, Claro. asimiladas y De contra Vivian las que ha Westwood, luchado el todas esas punk, ¿sabes? cosas. Claro, claro. Exacto. Y ya no solo a nivel del punk a nivel estético, sino a nivel temático, a nivel moral, a nivel eh, como de modo de pensamiento, como de modo de entender las interacciones entre pues, el estado del individuo. Ujú. Luego, pues tendrás que... Esta es mi visión también. Entonces tendrás como que también investigar un poco acerca pues de otro tipo de cosas que también estén alejadas del punk, porque al final todo debe de todo en mayor o menor medida. Claro. Eh, a nivel, pues no sé, la arquitectura también es una cosa que está muy presente en el punk, eh, en mayor o menor medida y según el ámbito es el que lo quieras leer, ¿no? Y por ejemplo en el hip hop, pues obviamente hay un componente racial, ¿no? Y de identidad, Claro. de comunidad y colectiva. Entonces, todas esas cosas como que son las que realmente le dan esa fuerza troncal, ¿no? A como estas corrientes de diseño. No puedes entender rap si no entiendes la cultura punk, si no entiendes el brutalismo, si no entiendes todo lo que es las culturas jóvenes y como toda la idea de contrarrestar el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces no es como que haya cosas tan claras de decir, para entender o si quieres hacer una marca de ropa que sea streetwear, no es tan básico como ponerte a estudiar Stasi. Muchas más cosas. O sea, tendrías que Claro. saber sobre es que, ya te digo, también depende de hasta dónde quieras profundizar. Puedes profundizar y hacerte una tesis sobre el impacto de la cultura skate en el mundo de las zapatillas. Puedes quedarte en la Osiris de tres y cómo conecta eso con A$AP Rocky a la hora que hace la Mm, colaboración con The Mayhew y ya está. Y también es exacto. válido. Exacto, exacto. Entonces, diría que es eso, que todo se basa como en experimentar y entenderse a uno mismo. Y luego de ahí ya van floreciendo todas las ideas, sean más aceptadas por la gente o menos, ¿sabes?
Así que sí, te diría que un poco eso. Ok, ok. No, increíble respuesta, la verdad. Si crees que doy, como que me extiendo demasiado, dímelo también, que yo también No, me hermano, extiendo no, tranquilo, demasiado, tranquilo. O ¿no? sea, Ok. esto se trata de dar libre albedrío a las ideas, porque Ok. si yo te limito, estamos limitándonos todo porque es como, esto se trata de expresarse El libremente. límite también es un tipo de experimentación interesante, ¿eh? Claro, claro, claro. Ah, bueno, También bueno, depende de cómo lo veas. claro, depende Ah, cómo lo veas, porque si te pones ciertas como que reglas, porque en el mundo exacto. creativo normalmente uno se moja, uno se como que se enorgullece del factor Ajá. de que uno es independiente y totalmente libre de hacer lo que quiera. Sí, Pero sí. también es interesante es jugar con ese tipo, ok, por ejemplo, voy a hacer una canción, pero solamente quiero, la voy a hacer en tres cuartos. O la voy Ah, a hacer en cuatro compases normal, como siempre. O solamente voy a usar instrumentos de percusión, por ejemplo. mm, Entonces, mm. eso también es interesante, como que jugar con esas limitaciones, esas reglas. Así que bueno, sí te entiendo, la verdad, sí te Exacto. entiendo. Bueno, Mira, justo lo hablaba hoy perdón que te interrumpa, ¿eh? no, Justo no lo hablaba importa. con un amigo hoy, me pasó un vídeo, él no lo había Claro, visto, claro. pero me pasó un vídeo mítico de la época de Vine. Mm, Hacía muchos años que no lo veía. claro, Y por ejemplo, lo que para mí diferencia a Vine y que conecta como con esta idea de los límites, es que Vine te limitaba a nivel de que tenías que publicar contenido bueno, vídeos en este caso, en 7 segundos. claro, No podías pasarte, podías hacerlos de menos segundos, pero no más de 7 segundos. claro. Ese límite y como esa frontera que estaba impuesta por la propia aplicación y que al final es lo que era el factor de diferenciación de la aplicación en comparación a YouTube, por ejemplo, Claro. de ahí han salido ideas maravillosas. Algunas que ahora las analizas en retrospectiva y son un poco problemáticas, pero hay Claro. muchos vídeos que han salido que simplemente por esa idea y por esa limitación de 7 segundos ha obligado a la gente, bueno, y a los creadores que publicaban en Vine a tener que romperse la cabeza de cómo puedes plantear una idea que a En lo mejor 7 segundos. plantearías en 2 minutos en Claro, 7 segundos. claro. Es como que de ahí quitas como todo lo que sobra y te quedas como con el punchline, ¿sabes? Mm, claro, claro, claro. Con lo más esencial. Entonces, exacto, o Claro. con lo que consideres que sea esencial. Eh, También, claro. otra cosa, exacto, Así exacto, que, exacto. así que sí, sí. Al final los límites tampoco están tan mal como los plantees. Exacto, todo depende del propósito y la perspectiva, básicamente. Exacto, Así que bueno, exacto. hablando de eso, quisiera como Ah, que más o menos transicionar a una mezcla de como que esos dos principales mundos en los que tú estás involucrado, que sería la moda y la música, básicamente. ¿vale? Em, Ya. Primero querría empezar preguntándote cómo se relaciona la moda y la música en España actualmente y básicamente cómo tú estás aportando en esos ámbitos. ¿Cómo se relaciona la música y la moda en España? Pues mira, creo que actualmente, eh, sí, te diría que actualmente las dos van bastante de la mano en el sentido de que en ambas disciplinas, por decirlo así, eh, está habiendo como propuestas muy interesantes tanto a nivel moda y a nivel música. Ujú. Y casualmente lo pensaba hace poco, que por primera vez me atrevería a decir que se sienten como relativamente propias y únicas en el sentido o sea, en el sentido identitario de España. Claro, Sí que es cierto que hay ciertas propuestas que son más accesibles que otras, pero sí que siento que tienen como un componente de identidad eh, español que hacen que estén ocurriendo aquí y no en otro lado. O sea, por claro. ejemplo, por ponerte ejemplos como muy rápidos, aquí en Barcelona está Aisivedo, que para mí es como el Post Mandilov de España, por decirlo así. Mm, La gente lo entenderá como, bueno, no deja de ser como que le está cogiendo y tirando el mismo flow que Postman y demás y tal. Y es como,
bueno, es un punto de experimentación, ¿no? Y de práctica que hablábamos, que está Claro, utilizando Aikido ahora para decir lo que considera que quiere decir, pero no hay como alguien que lo esté haciendo igual que él en ese sentido en claro, España. Y lo claro. está haciendo alguien que es residente en España, más allá de que sea español o no sea español en el caso de otros artistas. Y eso creo que, por ejemplo, es algo que de por sí como que representa un poco como esta variedad, ¿no? O como este punto más único, por decirlo así, de lo que está ocurriendo en España como a nivel de música, por ejemplo. Claro. Y luego, por ejemplo, a nivel de moda, hay propuestas como, por ejemplo, eh, aunque esté ahora en hiato, pero por ejemplo, Caront, Mm, la marca de Amigo Aleix, que ahora mismo está en hiato por cuestiones creativas, claro. también es una propuesta que se siente eh, particularmente española, aunque el imaginario, ¿no? Y el mundo del que parte todas las ideas aparentemente no sea muy español, que digamos, por decirlo así. Claro. Pero bueno, al final bebe de muchos ámbitos a nivel de ocultismo, de hermetismo, de manga, anime, eh, música, obviamente. Y si te paras a hacer un poco de hemeroteca, en España también ha habido una trayectoria y un histórico muy grande de hermetismo y ocultismo y de Sí, alquimia, por ejemplo. sí. Entonces son como ese tipo de propuestas que siento que, eh, eso, que le dan como cierto valor diferente a lo que se está gestando en España y se siente como que solo está ocurriendo de esta manera aquí, sea en moda o sea en música. Y luego al final la mayoría de marcas conocen los artistas que hay y los estilistas de esos artistas piden les piden prendas a ciertas marcas o a ciertas propuestas y luego ves como el artista lleva pues unos pantalones de, no sé, de Gospel Studios, o lleva unos pantalones de Scaffers, o lleva unos pantalones de, no sé, o de Nude Claro. o de 2Jays. Y ahí es donde de manera como más visualmente explícita ves como esa simbiosis, ¿no? Entre música, moda en un solo cuerpo, ¿no? Claro. Pero al final todo es como campo de cultivo y genera como esta identidad española, por decirlo así, a nivel de lo que está pasando ahora. Eh, y lo bonito creo que es que se ve como cierta trazabilidad, ¿no? En plan, ves quién a lo mejor es el que abre la primera puerta y luego llega otro y la abre un poco más y luego llega otro y la Mm, abre un poco más y luego llega otro. sí, Al final, lo hablaba esto con Gloria justamente el viernes. Realmente el que ha traído como los sonidos así y quien ha abierto la puerta de una manera como más exagerada es Young Beef. Young sí. Beef ha abierto una puerta, y Grandísimo. luego pues ha habido otra gente, claro, y luego ha habido otra gente que ya se la ha encontrado un poco abierta y ha decidido abrirla un poco más, y luego el siguiente la ha abierto un poco más. O sea, por ejemplo, no puedes... eh, sí, o sea, Icy Vedo me parece como un ejemplo muy particular porque no... Pues si en su momento Siete Notas, Siete Colores no hubiera sacado los álbumes que sacó en esos momentos, luego Boa no hubiera capitalizado de la manera que capitalizó, Scientific no hubiera hecho las cosas que hubiera hecho, Mm, N-Wise y MD Click y SDJ Crew en el norte pues no hubieran hecho lo que hicieron, y luego Purgang, y es una rueda que va girando y gracias a eso pues tienes perfiles pues eso, como a Icy Vedo, a Oli Six Bane, y a gran parte de todas esas propuestas que hay hoy en día. Al Book, por ejemplo, claro. Vir, no sé, es que en el momento también es como un poco complejo como querer nombrar a todos, pero sí, creo que España actualmente creo que desde fuera también se ve, ¿no? Sí, Que hay como que se ve que en España van pasando cosas, incluso a nivel regional, ¿no? Ahora a lo mejor Barcelona está teniendo propuestas a lo mejor un poquito más interesantes que Madrid, quizás, eh, en según qué ámbitos, y creo que eso desde fuera, pues, se entiende colectivamente, como España. claro. Entonces, O sí. sea, propones que
España ahorita está en un momento que tiene más identidad nacional el arte que nunca, básicamente. Sí, sin entrar necesariamente en ámbitos como, no sé, como los estudios de arquitectura Ah, claro. o artistas y demás, te diría que sí, España ahora mismo está como, eh, está en un momento súper, súper, súper dulce. Sí, 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 o la sea, verdad que sí. bueno, de hecho yo escuchando proyectos como, vamos a decir, no voy a decir lo último, pero escuchando proyectos Ujú, como El hombre hace plan y Dios se ríe, Yela de Glory ujú, Six Bane, ujú, álbumes de John Beef, como por ejemplo puede ser Adromix, todos increíbles. sí, Pues la verdad es que es un sonido que aunque se influencia bastante de justamente de acá de Estados Unidos, logran darle como su propia identidad aportándole su granito de arena, ¿me entiendes? ujú, Y ujú, son cosas que yo sin ser europeo ni de España, yo soy de Venezuela y escucho eso de ujú. allá, digo, ok, a lo mejor no lo comprendo yo así como por mi propia carne, pero digo, bueno, se siente español. Claro. Y cada vez que yo escucho algo parecido o veo algo, como por ejemplo en la ropa de, vamos a decir, de 2Js o de New Ajá. Project también, que son como vamos a decir las más mainstream y las que más llegan, Sí, sí, al 100%. público extranjero. Pues sí, o Ujú. sea, o sea, sí se identifica esa identidad española y valga la redundancia y a mí me parece increíble y me encantaría también que, o sea, como países como Venezuela, por ejemplo, lamentablemente no tenemos tantos recursos los Ujú. artistas, pero que también se puede hacer, ¿entiendes? También se puede hacer y llegar a Sí, todos sí, esos totalmente. ámbitos y para mí, yo consumo bastantes cosas de España, sobre todo música, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y me parece interesante que alguien que está desde adentro, que tal vez lo puede pasar por alto porque es su entorno, entonces lo da por hecho. Exacto, 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 Entonces, exacto. claro, es interesante saberlo de alguien que está en España, por así decirlo, está viviendo Pero por todo esa eso. misma, pero por esa misma razón, ahora que has mencionado eso, yo lo estaba pensando y, por ejemplo, eh, Cruz Cafune y Judelain tienen raíces venezolanas. ¿Tú Mm. sientes que haya algo en como su arte que te sea como a lo mejor más fácil de conectar de alguna manera? Dijiste Cruz Cafunello de Line. Sí, porque Claro. justamente los dos tienen raíces venezolanas. Sí, yo lo veo, sí, sí lo veo, sobre todo en You The Line, claro, lo puso muy Exacto, burdo ya exacto, exacto, cuando exacto, sacó Joropo, que Joropo es exacto, literalmente una música folclórica de exacto. nosotros. Ajá. Y o sea, me parece muy interesante todo eso. Yo lo veo en You The Line de esa forma y también en la jerga de Cruz Cafuné, cómo habla, cómo se expresa. Exacto, También ayuda eso exacto. de que las Islas Canarias es raro porque Ujú. como no es o sea, es como tiene una similitud rara, ahí rara con el ¿Vale? venezolano, pero o sea, sí se le puede escuchar, sí lo puedo entender, ¿entiendes? Ok, Claro. ok. Pero fíjate Bueno, que no sabía lo de Cruz Cafuné. Yo de la sí sabía, pero de Cruz Cafuné no estaba claro de eso. Fíjate, lo no, no aprende. sí, yo es porque lo mencionó él en una entrevista. Por el título de Maracucho. Ah, claro, Eh, y justamente de ahí lo Maracucho. explicaba. Pero en Canarias, gran parte de la población es latina. Sí, Mucha de ella es alemana y demás, pero gran parte es latina, sí, y ¿verdad? O por sea eso también que, yo creo que ellos son así, ¿no? Porque es como, claro, este, es un canario no es lo mismo un español de Madrid, por ejemplo, jamás. no, no, Entonces, no, es no, en el distinto, mejor de claro, los sentidos, pero no, no, no. claro, Es otro claro, tipo de ritmo de vida, es otro tipo de manera de, incluso de caminar por la calle. claro, Tú vas a pasar por un paso de cebra y a 2 metros del coche ya se ha parado y está esperando y no está agobiado contando los segundos para pasar con el coche, claro, claro, porque claro. van muy piano, piano, muy Claro, tranquilos. pero claro, tú estás en la ciudad, por ejemplo, yo he ido, por ejemplo, a, no sé, la downtown de aquí de Houston, o de Dallas, o de Austin, Sí, o de Miami incluso, em, y la gente va muy a su bola, a veces hay mucho frenetismo, ¿no? Y sí, sí, bastante sí, sí. más frialdad al prójimo.
Pero es porque es así. Obviamente tú vives en una ciudad y no vas a saludar a todo el mundo en tu blog, ¿entiendes? Porque hay gente que nunca más vas a ver. Hay mucho más, Literal, literalmente, hay mucha más literal. densidad de población y bueno, son cosas normales. No es lo mismo estar en un pueblo en Canarias a estar en Madrid, que es, Exacto, coño, una exacto. megalópolis. Entonces, bueno, es arrecho. Exacto. Pero, hablando de esas figuras, ya que estamos hablando de todo eso de la moda, ¿cómo se te dio esa entrevista con Pablo Orán? La verdad, un diseñador muy, artista muy, muy arrecho, de allá de España, que me gusta bastante su trabajo. Em, y bueno, ¿cómo se te dio esa entrevista? Y también, ¿qué aprendiste de ella? Eh, pues mira, para introducir como esta parte, simplemente porque me ha parecido muy curioso cómo lo has planteado, ya ves que realmente como a lo mejor de primeras, como que el índice sería música y moda, pero ya ves que realmente estamos hablando más de lo que hay alrededor de, que Ujú, no de las cosas en sí. ujú, Y eso creo que refleja como muy bien como lo que intentaba decir al principio con esto de que los intereses son varios. O sea, puede claro, interesarme, pues esto que te comentaba del paso de cebra en Fuerteventura, por ejemplo, claro. a interesarme como, no sé, como la pintura más compleja de cierto artista. Ujú, Entonces, te mencionaba esto porque, por ejemplo, yo a Paul lo conozco de hace... Tenemos muchos amigos en común claro. y al final, pese a que vivamos en grandes urbes y toda la pesca, las escenas creativas son relativamente pequeñas. Todo el mundo conoce a todo el mundo. Sí, Si no es en persona, es de vista o estás a una persona de otra persona o a dos como mucho. exacto. Eh, entonces yo a Paul lo conozco de cuando creo cuando estaba en Caronte, o sea, yo creo que en Ujú, 2022 o 2023 nos conocimos. Y sí que es un perfil que a mí siempre me ha generado o sea, me ha generado mucha curiosidad porque un poco lo que hablábamos antes de cuando tú estás mirando como la parte esa más visual de la persona, ¿no? Puedes como identificar ciertos intereses o ciertas sensibilidades. Yo cierto. con él sabía que había ciertas cosas y habíamos hablado como en ocasiones contadas y a raíz de como todo el tiempo que ha ido pasando desde que nos conocimos, iba viendo como ciertas cosas y ciertos movimientos y ciertas cosas que ha ido haciendo y a través de las conversaciones que he tenido con él, digo, siempre me ha sorprendido como nunca, mejor o peor, o porque no se ha dado la ocasión, nadie le había dado como el espacio para literalmente que él hablara. Claro. Porque sí que las intervenciones que había tenido había sido en, en- en conjunto con otro artista o con otras personas, Ujú, sea en el podcast de Nude Project con Katie Kane o en el canal de Tatux o de Chuches, ahora mismo no caigo, con el Bug. eh, o, por ejemplo, en la 080, no, en la Mercedes cuando presentó Caron. claro. Entonces, como habían muchas sensibilidades parecidas y puntos en común mutuos, se lo planteé y le dije de si realmente le gustaría como tener una conversación como muy informal, pero entrando un poco a entender cómo él vaga la redundancia, entiende, ¿no? Lo que es él como artista, lo que hace, su trayectoria, los intereses que tiene, un poco de dónde vienen como todos estos intereses Claro. y ya está. Realmente muchas de las veces las cosas son mucho más simples. Te planteas una idea, la persona te dice ok y ya está. Hay perfiles con los que obviamente pues hay como otros filtros de por medio, sean managers o sean agencias o lo que sea, pero sí, le comenté la idea, él está muy bien, está bastante ilusionado, a mí también me genera bastante ilusión hacerlo. Y ya le digo, no es ni por el hecho de que fuera el primero ni nada, porque eso realmente siempre me ha dado como más o menos eh, de más, ni me va ni me viene, Claro. pero era más como el hecho de plantearlo desde un punto de vista como bastante más orgánico y de facilitarle a él como un espacio, ¿no? En el que
Creo que al final también por cómo planteo yo lo que hago y lo que intento proyectar, también como que da pie a según qué tipo de conversaciones y según qué tipo de, sí, de temas y de enfoques de cómo tratar eso, los temas. Así que fue un poco así el proceso, fue bastante lineal y como muy, muy simple. Y de algo que yo haya aprendido o cosas que haya aprendido de esta conversación, realmente como varias, pero por mencionar unas cuantas, te diré que más que aprender, confirmé como algunas de las hipótesis que tenía, tanto a nivel Mm, interno mío como a nivel externo de la gente que me ha dado feedback después de haber visto el vídeo, claro. que es un vídeo que realmente ha gustado como bastante y el feedback ha sido como muy positivo. Sí, Realmente yo he podido confirmar principalmente la idea de que nadie es tan diferente ni está tan alejado de la gente como a lo mejor se puede entender por redes sociales, sea por Instagram o sea por TikTok o lo que sea. Realmente todo el mundo todos somos gente, individuos claro, normales y regulares y cada uno tiene sus experiencias, eso es lo que hace que una persona pues se entienda de la manera que se entienda y luego proyecte. Pero me pareció como muy curioso confirmar realmente que eso, Paul es una persona que tiene como muchas cosas interesantes a decir y creo que él, su manera de decirlas es haciendo también, ¿no? Creo que su manera claro. de comunicar es a través de la acción, más que a lo mejor a través de la dialéctica. Y te diría que es una persona bastante interesante en el sentido de que es bastante ambivalente, es lo que te decía, él tiene como un aprecio especial, ¿no? Como a esta dimensión creativa, ¿no? Y de crear, y del DIY, y materializar ciertas ideas, pero a través, por ejemplo, de lo que ha trabajado en Nude y como lo ha visto planteado, también se le ha abierto ahí como un ámbito más comercial, ¿no? Exacto. Y de exploración que no le hace ascos, aunque su intención principal sea la creatividad. Entonces, creo que eso es algo que es bastante fácil como o con lo que identificarse, ¿no? O con lo que empatizar, en el sentido Claro. de que creo que también eh, es como muy fácil eso, demonizar como enfoques más comerciales, ¿no? Cuando los pones en el mismo tablero que enfoques que son más creativos, ¿no? O que no tienen como un énfasis tan grande en lo comercial. Claro. Así que sí, sí, un poco Sí, eso. sí, justamente por eso es que yo veo su trabajo interesante porque es una simbiosis entre las dos. Y es porque yo, o sea, porque Mm. yo soy la misma vaina, ¿entiendes? Por eso me parece tan Porque, interesante lo que él hace, porque ajá, es como claro, que puede coexistir, sinceramente. Y de hecho, sí, sí, totalmente. Lacra International para nosotros es eso, es la coexistencia entre lo que es el arte y la creatividad y el negocio. Entonces, nada, también me gustaría algún día hablar con Paul, mano, de verdad sería rechísimo. Pero bueno, eso será Claro. en el futuro. Pero bueno, em, nada, la verdad me parece muy arrecho. Y también algo a destacar es que en esta entrevista la producción visual es muy buena. La producción visual es Gracias. muy buena. Mm. Consigues más que simplemente mostrar las expresiones, por así decirlo, y los close-ups, porque mucha gente los utilizan por meros temas de dinamismo. Sí. Noto que los usas para agregar fuerza a lo que se está diciendo y también informar, también como por ejemplo cuando pones fotos de las prendas, cuando pones, es como muy biográfico y muy Mm. explicativo. Y la verdad me parece increíble porque mucha gente simplemente se queda con, bueno, vamos a hablar y el audio es lo principal, pero el video, y ahora más en esta época, también lo acompaña muchísimo, es muy importante y me parece que lo explotas en el buen sentido de la palabra de una manera increíble. Y quería preguntarte, para ti, Muchas gracias. según tu criterio, ¿cuáles son los elementos esenciales de un buen proyecto audiovisual para crear algo así, tanto como una entrevista como en los video essays que también realizas? Eh, Creo que es algo medianamente ambiguo. Creo que depende Mm, un poco de lo que te pida el proyecto.
Eh, para mí, por ejemplo, el vídeo de Paul, el vídeo de Glory, en comparación, no me cuesta realizarlo. Claro, O sea, no me cuesta una preproducción muy intensa, claro. pero porque ya hay algo de interés orgánico por mi parte de querer hacer esas preguntas. Al final, yo cuando hago los vídeos, por ejemplo, cuando son estas conversaciones, eh, obviamente sé qué preguntas puedo hacer y cuáles no hacer, pero no dejan de ser, no deja de ser un poco Orgánico. como el invitar a la gente. Sí, no deja de ser Claro. orgánico, pero no deja de ser el invitar a la gente a como yo entiendo y qué es lo que quiero preguntar. O sea, son preguntas Mm, realmente que siento que sí que las puede hacer otra persona, pero siento, o sea, creo que puedes tener como los mismos ingredientes y no tener el mismo el mismo tipo de resultado. respuesta ni el mismo tipo de preguntas. Claro. Porque tiene que ver con el tipo de enfoque y lo que quieres sacar. O sea, yo no quiero, cuando hago estos vídeos, mi idea de recompensa, por decirlo así, es responder a las preguntas que yo le haría a esa persona en persona o por DM. Claro. Pero es llevado a un ámbito, pues eso, audiovisualmente enticing, por decirlo así. Mm, ¿Sabes? Que tenga como un poquito de gusto. Y por ejemplo, con los videoensayos, eso es una película totalmente diferente. sí. A mí, por ejemplo, hacer videoensayos o sea, videoensayos no, hacer ensayos en mi carrera era un proceso mucho más, quizás sí, más académicamente dependiente, ¿no? Porque tienes que reforzar todo lo que dices con los puntos de origen de donde salen estos puntos, Exacto. pero no me lleva mm, más de una décima parte lo que me lleva a hacer un videoensayo. De hecho, llevo desde el vídeo de Paul, incluso antes del vídeo de Paul, eh, no estoy como procrastinando, pero me está costando mucho poder, es que no es ni finalizar, estoy todavía como en la preproducción, pero Claro. llevo más de 2 meses con un video ensayo en el que quiero hacer una lectura del outfit de Kendrick Lamar en la Super Bowl, Mm, dándole como una lectura que es como una cosa totalmente diferente y que no, de nuevo, obviamente el foco central es la moda, eh, pero gira más en torno a lo que se comunica con la claro. moda en esa performance. Claro. Entonces, claro, yo ahí, aparte de que sea como el campo que más me interese, ¿no? Porque lo que quiero hacer es una lectura a nivel de identidad, ¿no? Y de representación, Claro. las posibilidades son infinitas. Y cada día que pasa me vienen más ideas. Claro, Claro, claro. también es como la cosa de saber dónde tienes que poner el cierre y dónde Claro. tienes que poner lo que hablábamos antes de los límites. Exacto, los Porque límites, si exacto. no, porque si no, esta es una cosa que pasa mucho en el campo de la investigación, es que si no tienes el marco teórico muy cerrado, empiezan a entrar cosas y cosas y cosas y nunca paras. Mm, Por ejemplo, yo con mi trabajo final de carrera estuve hasta el día anterior investigando imagínate. y no había escrito nada todavía. Y con el Uy. vídeo de Kendrick, hasta que no he encontrado un poco como lo que quiero, como los apartados que quiero tocar y cómo los quiero tocar, y es todavía como con desarrollar el cuerpo, por decirlo así, lo que quiero tocar, pues llevan 2 meses. Exacto. Y tenía pensado sacarlo la semana Dios. que viene, pero no va a ser la semana que viene. No, no creo que vaya a pasar. Entonces, Claro. no, desgraciadamente no. Pero bueno, no es una cosa que me corra prisa en el sentido de, no, es que este vídeo tendría que haber salido la semana de la Super Bowl. Es como Mm, un tipo que acaba de sacar un análisis súper extenso de casi 2 horas sobre la Super Bowl, lo sacó la semana pasada. claro. Es como que son esas cosas que también me dan perspectiva de decir, no, la dicha es buena, ¿no? Como se dice aquí en España, si la dicha es buena, no tiene por qué haber ningún tipo de prisa, ningún tipo de deadline muy estricto ni nada. Porque también ahí es donde entran cosas como sentirte un poco overwhelmed, ¿no? Con, con Claro. el- con lo que quieres decir y luego a lo mejor sientes que es poco o que no es suficiente y quieres como añadir más cosas, pero realmente no hacía falta. Es Claro. por eso también que, por ejemplo, muchos de mis proyectos preferidos a nivel de música son proyectos en los que
la producción musical, por decirlo, o sea, por decirlo así, es compleja, pero es muy minimalista. Por ejemplo, el Mm, estilo de rock marciano uf, está muy basado en eso. No hay sí, drums. no hay Pero si tú quitas drums. la parte de los drums, ya es una cosa que ya es como una de las cosas que más dolor de cabeza le trae a los productores. O sea, en plan, ¿qué te voy a explicar? ¿De dónde vas a Exacto, sacar los drums que quieres para que suene? ¿Sabes? exacto. Entonces, si Segundo quitas estrés. eso, puedes centrar en otras cosas y estás cerrando ese marco teórico, por decirlo así. Exactamente. Te puedes centrar en cómo quieres comunicar. Entonces, por concluir todo esto, depende de lo que te pida el proyecto. Para mí, un vídeo como el de la caída del pantalón es un vídeo que me costó mucho menos hacer. Y, por ejemplo, el del dilema de las marcas, que ese sí que estuve mucho más tiempo porque entran muchas más cosas. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para hacer un de esto? Bajo mi punto de vista, tener las ideas claras, saber qué es lo que quieres decir, tener claro lo que quieres decir y decirlo con confianza y defender esos puntos, ¿sabes? No deja de ser como presentarte ante un tribunal que luego va a juzgar lo que estás presentando. Claro. Entonces, si eres capaz de quedarte, un poco lo que hablábamos de Vine antes, de los 7 segundos, Ujú. si en vez de un vídeo de 1 hora y media lo puedes cerrar en 9 minutos, ¿por qué no ibas a hacerlo? Ujú. Esa es un poco como la, la idea para mí, un poco como eh, no me gusta del medio de los podcasts, a veces cuando no está justificado, es como que la extensión, la duración de esos episodios sea tan larga. Mm. Hay Eso veces que lo... veo que hay episodios que son de casi 2 horas y pienso y digo, sé que está muy demonizado como el hacer cortes en podcast porque se valora mucho y se valoriza mucho el, como esta continuidad, ¿no? Y los espacios de pensar y demás. Es en plan, no hace falta que tengas que estar viendo cómo la persona está pensando qué es lo que va a decir. Claro. Igual puedes cortar ese espacio de tiempo, meter como un soporte visual que refuerce lo que está diciendo. A lo mejor tiene mucho más impacto. No impacto de que genere más visitas, sino tiene más impacto el mensaje que está dando, ¿sabes? Claro. Entonces yo creo que al final lo más importante es, por reducirlo todo, ¿no? Y por concluirlo, es que todo tiene que estar justificado. Si no está justificado, no tiene sentido que se ejecuten ciertas cosas o se planteen ciertas cosas. Eso yo creo que es como una de las cosas que valoro más como en general en un proyecto. Sí, sea música, sea ropa, sea lo que sea. Sí, Claro, sí. claro, claro. Me parece interesante porque justamente refuerza tu trabajo. Por ejemplo, en la entrevista como la de Glory, este, no existen esos espacios así como muchos así de esos silencios de lo que tú dices y dura 40 Exacto, minutos. Pero que condensa muy bien la información. O sea, con esos exacto. 40 minutos, estaban hablando de Yela, estaban hablando de Glory y yo que no estaba tan claro, empapado como que de su background, solamente había Ujú. escuchado un par de canciones de él. Dije, ok, está interesante, siento que Claro, Forebeta lo conozco más. Y ahí después escuché exacto. Yela y es porque es raro, porque escuché como que el primer track, después vi la entrevista y al principio no entendí el primer track y después vi la ¿Vale? entrevista, volví a escuchar el álbum completo y dije, ok, ahora ya entiendo esto, Interesante, ¿entiendes? Y es como que interesante. fue una experiencia interesante justamente porque mucha gente o muchas veces yo escucho los álbumes, simplemente encuentro el artista y me escucho un álbum, listo. Ah, Pero escuchar un álbum y entenderlo ya con la explicación del propio artista, de lo que él quería claro, comunicar, es distinto. Es distinto. Es como exacto, escuchar exacto. álbum de serio de Lil Supa cuando ya te lo explicó Supa, o hacerlo Ah, cuando tus propias conclusiones, por así decirlo. sí, Y sí, es totalmente, bastante totalmente. nutritivo, la verdad, porque es distinto. Y a mí me gusta esa experiencia como que sí, ok, esto es Claro. nuevo, esto es lo novedoso, por así decirlo. Entonces sí. No, nunca lo había planteado así de manera externa. O sea, sí que es una cosa que tengo como internalizada y hace unos días lo pensaba justamente con Mr. Moral y hace unos meses Claro, con Tem, por ejemplo. claro. Y al escucharte a ti decirlo ahora, digo, claro, es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, Mr. Moral es un álbum que realmente no he necesitado como
un breakdown para Mm, conectar y es un álbum que me ha hecho llorar y es un álbum que le tengo mucho aprecio y te claro. diría que es como segundo o tercer proyecto de Kendrick Lamar que más me gusta y que más conexión tengo con él. Claro. Eh, pero, por ejemplo, Dem es un álbum que nunca conecté con él de primeras tanto como después de haber visto Berto Breakdown. Claro. Pues ahí digo, ostras, no tenía claro esa lectura. Y ahora como que de manera interna está ya como junta, ¿sabes? Esa lectura con mi Ujú. manera de disfrutar de ese, eh, sí, de ese álbum, ¿no? Y eso pasa Claro. mucho y creo que es una cosa en parte como que igual la tengo heredada del aspecto académico, ¿no? Porque antes de Sí. tratar una obra, pues te paras a mirar el contexto del artista, el contexto histórico, cultural, social del momento, y eso luego es lo que ves cómo está abordado en esa obra, ¿no? Ujú. Eh, sí, no sé. Obras como las de Samuel Beckett o de James Joyce o incluso Anselm Kiefer en su trabajo de pintura y demás. Todo eso bebe del contexto social, histórico del momento. Exacto. Entonces, si puedes quedarte, ¿no? Con lo que es eh, como lo que está por encima, ¿no? Lo que es, en este caso, pues el consumo de la obra por lo que estás viendo y tal. Pero si tienes eh, conciencia del contexto, ¿no? Y como el periodo en el que está creado, ¿no? Y formalizado esa obra, pues jolín, coge como otra dimensión eso que estás viendo. Exacto. Y visualmente a mí por lo menos como que me aparecen imágenes de cuando estás leyendo eso, ¿no? Claro. Eh, ya, No, sí. ya, Y ya. es curioso porque ya cuando tienes ese approach, como tú decías, académico, de no simplemente irse por por la música en sí ya, simplemente darle play al álbum sin tener Ujú, ningún contexto, este, ya cuando tienes ese contexto así, investigas, ves de dónde es, eso es. la época en la que fue creado el álbum y a veces encuentras por qué fue creado el álbum, es muy distinta la experiencia y las dos son muy Totalmente. enriquecedoras, la verdad, las dos son válidas, cualquier forma de experimentar el arte es válida, em, Eso es. Me pero parece súper importante que remarques eso, porque es como sí, lo que muchas veces la gente como que... Es como si... Es que a mí, por ejemplo, la manera binaria de ver las cosas siempre me echa para atrás, porque es en claro, plan, no, las cosas no son ni blancas ni negras, o sea... todo es gris, eh, ¿me entiendes? Estamos en un mundo de sí, grises. literalmente, Yes. literalmente. Puedes disfrutar de Kodak Black y puedes disfrutar o sea, de la música de Kodak Black y puedes disfrutar de la música de Nick Cave a la vez y Ujú. no pasa nada. Exacto, es No, no completamente. necesariamente tienes que de esto. Y también puedes hacer lecturas más ligeras de la música de Nick Cave y lecturas más complejas de la música de Kodak Black. Exacto. O sea Exacto. que realmente no es que uno sea mejor que el otro y demás. Simplemente es la manera de cómo se han leído ciertas cosas y ya está. Exacto. Sí, sí. No. Eso estuvo muy interesante. Lo de una lectura más ligera de Nick Cave y una lectura más profunda de Kodak Black. Exacto. Eso está. Sí, por Eso es ejemplo, bueno, sí, eso sí, es bueno. Bueno, totalmente. ya un poco wrapping up el episodio. em, Me gustaría que dijeras algo más personal y eso es qué ¿Vale? consejo le darías al Che que estaba empezando su carrera como creativo. Consejo. Claro. Mm, pregunta. Eh, no sé muy bien qué le diría, porque creo que esta pregunta en especial siempre es una pregunta que parte, bueno, hay como, creo que una de las posturas más comunes, ¿no? De la respuesta que se da a estas preguntas siempre es como desde un punto como de regret, ¿no? Ujú. Como de arrepentimiento de, no hiciste esto, o tendrías que haber seguido por este camino. Claro. Eh, y yo es una cosa con la que con el paso del tiempo como que me he ido quitando, obviamente me cuesta como a todos, ¿no? Todos somos humanos y según el momento en el que te pille, pues es más fácil O más difícil, o claro. más complicado, Claro.
Em, Porque claro, yo por ejemplo, así a bote pronto te diría, pues le diría al Che de 2021 que no vendiera la A7 III por querer conseguir una imagen que no podía conseguir en ese momento. Claro. Y que por eso no tuviera un hiato de 3 años en los que no hizo vídeos. Mm, A bote pronto te diría eso, pero claro, en esos 3 años también he tenido como otro tipo de experiencias que ahora están presentes en lo que hago a nivel de vídeo. Entonces, si hubiera exactamente. continuado por ahí, yo veo los vídeos de 2021 y digo, están muy bien y están muy bien, pero lo veo ahora y digo, no tiene nada que ver. Yo me veo y digo, no tiene nada que ver. Tanto Mm, físicamente como la manera de comunicar, como que percibo ciertas cosas que no están. Y eso con lo que hago ahora me cuesta menos de conectar en ese sentido. claro. Entonces, a bote pronto te diría eso, pero creo que al final, eh, el otro día, por ejemplo, hablaba con Andy y le comentaba que es muy guay como el punto este de energía joven que tiene él, que es muy propicio cuando lo coges cuando eres joven, ¿no? Y que tienes como muchas ganas de hacer muchos proyectos y hacer este proyecto y este proyecto, como lo que hablaba antes de experimentar, ¿no? Claro. Y cuando vas creciendo, a medida que vas teniendo como experiencias bueno, con las situaciones que tienes y demás, como que vas perdiendo interés por ciertas cosas. Lo que hablábamos de conocerte un poco más, de saber qué es lo que te llama más, lo que te llama menos. Exacto. Eh, entonces, si tuviera que decirle algo al Che de antes, del pasado, la verdad, es una pregunta compleja porque las cosas que le diría son cosas que he conseguido gracias a esa versión de él. Entonces, Ese es el punto. complicado. Sí, es como Claro. entrar en los universos de DC y Marvel, ¿no? De Exactamente. universos Los paralelas. multiversos y todo eso. Exacto, Claro. exacto. Claro, en otra dimensión soy científico, ¿sabes? ¿Quién sabe? Exactamente. Eh, pero bueno, no, te diría simplemente como que, eh, mira, quizás te diría que realmente como que fuera a terapia antes. Mm, Sí, sí. Sería como que fuera a terapia antes y como que se lo tomara, como que se la tomara más, esa conciencia a nivel como de disfrute y como de estar focus en ella, porque creo que Eh, o sea, he tardado como mucho, pero claro, luego lo comparas con otras personas que no han ido nunca a terapia o que han ido a terapia a los 70 años y dices, pues ni tan claro. mal. Claro, claro. Pero creo que tardé mucho en conectar como con, como con esta idea de disfrute, que obviamente no es un disfrute en ese sentido como más lúdico, ¿no? Sino como más de disfrute de realmente como conocerte en según qué ámbitos, en según qué situaciones, en Correcto. según qué cuestiones. Exacto. Eh, entonces, te podría decir eso, quizás. Te podría decir eso. También como me preguntabas por algo un poco más personal, pues te diría que eso, porque creo que también bueno, me hubiera permitido como ejecutar o hacer cosas que en su momento no hice por miedo o por inseguridades externas hacia el entorno o hacia otros y demás. Así que, y no necesariamente me hubieran generado como otro tipo de disfrute ahora, sino que siempre tendría como una conciencia mucho más anterior a la que he podido tener, pues, por ejemplo, ahora o hace un año o dos o lo que sea. Así que Claro. te diría eso, la verdad. Sí, sí. Ok, ok. La verdad, me gustó bastante tu respuesta, Forebeta, porque es verdad, uno se pone a ver y, o sea, realmente yo no sería yo en este Exacto, momento si no me hubiera pasado cosas que a lo mejor no me hubieran gustado que me hubieran exacto. pasado hace 3 años, pero que Ah. me forjaron, ¿me entiendes? Claro, otra cosa sería que no quisieras ser quien eres hoy. Ajá, Esa, exactamente. esa quizás es otra pregunta. Exacto, Porque claro, yo me exactamente. paro a ponerlo así y digo, pues le diría, no dejes de entrenar, porque Mm, ahora estaría como mucho más en forma de lo que estaba en ese momento y de lo que estoy ahora, por claro. ejemplo. Y eso también acarrearía como otra manera de pensar y entender la vida, pero claro, a lo mejor no hubiera tenido el mismo interés que he tenido por la pintura, por ejemplo, en cierto Ajá. momento, Claro, porque estaría a lo porque... mejor entrenando o Exacto. centrado en comer arroz con pollo, ¿sabes? Claro, claro, claro. En vez de estar investigando sobre este cuadro de Rembrandt o este cuadro de Velázquez o tal.
Es curioso porque justamente voy a Entonces, usar un sí, cuadro de sí. Rembrandt para un single que voy a sacar dentro de poco. Entonces es Así, arrecho. Sí. ok. ¿Sabes el de Alejandro Magno? No, pero voy a buscarla ahora mismo, la Sí, verdad. es interesante porque justamente, bueno, lo había descubierto hace Ah, poco. vale. Qué bonito es, ¿eh? Sí, es muy hermoso. Ah, que... Entonces, a mí me gusta mucho eso, la pintura y el arte clásico. De Bueno, hecho, sí que lo veo, ¿eh? Como cover de single. sí. Se ve como muy fácil. Sí, sí, Claro, claro, porque, pero lo que totalmente. pasa es el Totalmente. contexto. Pero bueno, eso te lo puedo decir Claro, ya claro. después de la vaina. Off camera, Este, yeah. mm, entonces, bueno, muchachos, muchas gracias por vacilarse este episodio de La Caimana. Ha sido una conversación muy amena, la disfruté bastante, che. Muchísimas gracias por darnos la Me alegro. oportunidad y el tiempo. Se pueden checar todas las redes sociales de Che, todo su trabajo, abajo en la descripción. Y bueno, Che, ¿alguna última cosa que decir antes de despedir? No, nada. Agradeceros a vosotros la oportunidad de la conversación. Siento que he sido como que me he ido a otros puntos y a veces como que no me he centrado en lo que preguntabas explícitamente en tus cuestiones, pero intenté hacer lo mejor que pude, la verdad. No, Hice fue lo que perfecto, pude hermano. con Como lo que tuvo que tuve. ser, pasó. Así que eso es lo importante, eso es lo Esa, importante. esa es, esa Así es, esa es, que, esa es. bueno, muchachos, estamos hablando. Nos vemos en la próxima.